Hola, bienvenidos a la sesión de resolución de ejercicios de la aplicación Matemáticas y Física Media Superior con el tema flujo. Vamos a la primera pregunta del bloque número 32. Determinar el flujo existente en una tubería por donde circulan 142.200 kilogramos de agua en 180 minutos. Los datos que tenemos inicialmente, buscamos el flujo, tenemos una masa de 142.000 kilogramos y un tiempo de 180 minutos. La fórmula más flujo es igual a masa entre tiempo. En este caso nada más hay que tener cuidado de que si bien ya tenemos directamente tanto la masa como el tiempo para sustituir, las unidades en las que está el flujo es en kilogramos por segundo. De modo que tenemos que convertir este tiempo, 180 minutos, a segundos. Como sabemos, únicamente tenemos que multiplicar por 60, ya que cada minuto tiene 60 segundos. De modo que tenemos 10.800 segundos. Una vez teniendo esto, procedemos a hacer la sustitución. Flujo es igual a 142.000 kilogramos, que vamos a dividir entre 10.800 segundos, es decir, el equivalente de los 180 minutos que nos dieron. Una vez con esto realizamos la operación, 142.000 entre 10.800, nos da un resultado de 13.15. Veamos. Flujo es igual a 13.15 kilogramos por segundo. Ponemos nuestro resultado 13.15, que es correcto. Si notaron, a la hora de copiar los datos, en lugar de poner 142.200, puse 142.000. En este caso, haciendo el resultado con 142.200 me da 13.17. La variación de dos decimales es tolerable. El resultado es correcto. Determinar la masa que circula por una tubería durante 60 segundos si existe un flujo de 990 kilogramos por segundo. Los datos que tenemos: flujo de 990 kilogramos por segundo, buscamos la masa y un tiempo de 60 segundos. En este caso, nuestra fórmula de flujo es igual a masa por tiempo. Tenemos que despejar la masa. Como podemos notar, el tiempo aparece dividiendo del lado derecho, entonces lo pasamos multiplicando del lado izquierdo. De modo que nos queda que la masa es igual al flujo por el tiempo. En este caso, como el tiempo nos lo da en segundos, vemos que se va a poder cancelar segundo con segundo. Lo podemos sustituir de manera directa. Pero en caso de que la aplicación les diera en minutos, pues habría que hacer la conversión de minutos a segundos antes de sustituir para poder cancelar adecuadamente. Nuestro flujo entonces es de 990 kilogramos por segundo y el tiempo es de 60 segundos. Como vamos a ver, se va a cancelar segundo con segundo, de modo que la masa me queda de 990 por 60. Esto me da un resultado de 59.400 kilogramos. Ponemos nuestro resultado, 59.400, como vemos es correcto. Determinar el tiempo que tarda en circular por una tubería una masa de 57.700 kilogramos si el flujo de agua en dicha tubería es de 630 kilogramos por segundo. El resultado del tiempo debe estar en minutos. Los datos que tenemos: un flujo de 630 kilogramos por segundo, una masa de 56.700 y buscamos el tiempo. Nuestra fórmula flujo es igual a masa entre tiempo. Para encontrar el tiempo debemos despejar. Y como vemos que aparece en la parte de abajo dividiendo, vamos a pasarlo primero a la parte superior. Es decir, del lado derecho en el que divide, lo pasamos al lado izquierdo en el que multiplica. Una vez haciendo esto, ya tengo el tiempo en la parte de arriba, resta quitar el flujo, de modo que nos queda que el tiempo es igual a masa entre flujo. Es decir, recordando, cuando está abajo únicamente se cambian de lugar. Una vez que ya lo tenemos así, procedemos a hacer la sustitución. Tiempo es igual a la masa, que son 56.700 kilogramos, y que va a estar dividido entre 630 kilogramos por segundo. Ya que tenemos esto, realizamos nuestra división: 56.700 entre 630. Esto me da un resultado de 90. Las unidades, como vemos, se cancela kilogramo con kilogramo, y los segundos que aparecen dividiendo en una división
aplicamos producto de medios por producto de extremos, de modo que suben y las unidades que me quedan son segundos. Pero como recordamos, lo que me pide es minutos, no segundos, de modo que tenemos que hacer esta conversión a minutos. A ustedes en la aplicación podría aparecerles en segundos y únicamente pondríamos este resultado. Como no es el caso, realizaremos dicha conversión de 90 segundos a minutos. Como tengo segundo arriba, pongo segundo abajo, arriba quiero minutos y sabemos la equivalencia. Un minuto tiene 60 segundos. De modo que vamos a tener que dividir 90 entre 60. Como vemos aquí, cancelamos segundo con segundo y voy a obtener minutos. Entonces 90 entre 60 me da 1.5, de modo que mi tiempo es de 1.5 y mis unidades son minutos. Colocamos nuestro resultado de 1.5, como vemos es correcto. Determinar el flujo en una tubería que tiene un gasto de 7 metros cúbicos por segundo si la densidad de líquido es de 9600 kilogramos por metro cúbico. Los datos que tenemos: un gasto de 7 metros cúbicos por segundo, una densidad de 9600 kilogramos por metro cúbico y buscamos el flujo. Esta fórmula del flujo, distinta a la anterior, es gasto por densidad. Como vemos, buscamos el flujo, entonces no tenemos que despejar. Procedemos a hacer la sustitución, en este caso el flujo, que es de 7 metros cúbicos por segundo, lo vamos a multiplicar por la densidad del fluido, que es de 9600 kilogramos por metros cúbicos. Bien, lo que tenemos entonces es que multiplicar 7 por 9600, lo cual nos da 67.200, y las unidades, como vemos, se cancela metro cúbico con metro cúbico y me quedan las unidades del flujo justamente, que son kilogramos por segundo. Ponemos nuestro resultado, 67.200, como vemos es correcto. Determinar la densidad de un líquido que se desplaza en una tubería si tiene un gasto de 3.800 litros por segundo y el flujo es de 21.660 kilogramos por segundo. Los datos que tenemos en este ejercicio: un flujo de 21.660 kilogramos por segundo, un gasto de 3.800 litros por segundo y buscamos la densidad. Para despejar la densidad, como vemos que no está despejada, me estorba el gasto, de modo que lo que me queda es que densidad es igual a flujo entre gasto. Es decir, el gasto está multiplicando el lado derecho, pasa dividiendo el lado izquierdo. Una vez que lo tenemos así, procedemos a despejar. Hay que notar que no tenemos las mismas unidades, es decir, los litros no están como tal en las unidades del sistema internacional. Litros unidad de volumen, tenemos que poner la unidad de volumen que necesitamos, que es de metros cúbicos. Entonces vamos a hacer la conversión del gasto, que es la que necesito. Gasto es igual, recordemos que un litro, más bien un metro cúbico tiene 1000 litros, de modo que para convertir estos litros a metros cúbicos hay que dividir entre 1000. O lo que es lo mismo, recorrer el punto decimal 3 lugares a la izquierda. De modo que el gasto me quedaría de 3.8 metros cúbicos por segundo. Una vez que tenemos esto, procedemos a hacer la sustitución. En este caso tenemos 21.660 de flujo, kilogramos por segundo, y esto lo vamos a dividir entre los 3.8 metros cúbicos sobre segundos del gasto. Ya que tenemos de esta manera, procedemos a hacer la operación. Tenemos entonces 21.660 entre 3.8. Esto nos da un resultado de 5.700. Las unidades, como vemos aquí, tenemos segundo arriba y abajo, ambos en el denominador, por tanto podemos cancelarlo. Y las unidades que van a quedar entonces son kilogramos por metros cúbicos, es decir, las unidades de la densidad. Si yo no hubiera convertido aquí el gasto, pues me habría quedado en kilogramos por litro y habría tenido que convertir posteriormente a kilogramos por metro cúbico para ponerlo en la aplicación. Nuestro resultado, 5.700, es correcto. Determinar el gasto presente en una tubería si el flujo es de 45.080 kilogramos por segundo
y la densidad de líquido es de 9.800 kilogramos por metro cúbico. El flujo hay que ponerlo en litros por segundo. Antes de iniciar el ejercicio, como aclaración, lo que buscamos es el gasto, no el flujo. Entonces nada más está mal ahí la letra en la parte de la respuesta, a corregir en futuras revisiones. Bien, habiendo dicho esta aclaración de que lo que buscamos es el gasto, tenemos nuestra fórmula de flujo es igual a gasto por densidad. Como lo que necesitamos es el gasto, pues despejamos. Para ello vemos que lo que tenemos es la densidad multiplicando del lado derecho, entonces la pasamos del lado izquierdo dividiendo. De modo que el gasto es entonces igual al flujo, que es de 45.080 kilogramos por segundo. Y esto lo vamos a dividir entre la densidad, que es de 9.800 kilogramos por metros cúbicos. Ya que tenemos esto, procedemos a hacer la división. Tenemos entonces 45.080 entre 9.800, lo cual me da 4.6. Las unidades, como vemos, lo que tenemos similar es que kilogramo arriba y kilogramo abajo, ambos en el numerador. Y lo demás es que tenemos producto de medios por producto de extremos. Es decir, que lo que está en los extremos, bueno, ya se canceló kilogramo con kilogramo, los metros cúbicos van a pasar a la parte de arriba. Y como vemos, pues, los segundos que aparecen dividiendo, como producto de medios, quedarían en la parte de abajo. De modo que obtenemos las unidades de gasto, que son en metros cúbicos por segundo. Como vimos, lo que nos pide el gasto era en litros por segundo. Entonces hay que convertir esto a litros. Recordando que un metro cúbico tiene 1.000 litros, pues únicamente tenemos que multiplicar por 1.000 o recorrer el punto 3 lugares a la derecha. De modo que me quedaría como 4.600 litros por segundo. En cualquier caso, sea cual sea las unidades que me pida, pues ya sabré cómo colocarlas. Bien, introducimos nuestro resultado, recordando que ahí esta F pues debería ser G de gasto, pero las unidades también que me piden en litros por segundo. De modo que introduzco 4.600, como vemos es correcto. Por una tubería viajan 14.500 litros de un líquido cuya densidad es de 1.470 kilogramos por metro cúbico, en un tiempo de 20 minutos. Calcular el flujo en kilogramos por segundo y gasto existente en litros por segundo. Iniciamos poniendo los datos. Tenemos un volumen de 14.500 litros, la densidad de 1.470 kilogramos por metro cúbico y el tiempo de 20 minutos. Se nos pide conocer tanto el flujo como el gasto. Y tenemos entonces pues, las dos fórmulas respectivas. Gasto es igual a volumen por tiempo y flujo es igual a gasto por distancia. Si bien vimos dos fórmulas para cada uno de los elementos, es decir, tanto el flujo como el gasto, pues adecuamos respecto a las unidades que nos den. Por ejemplo, en el caso del gasto, tenemos volumen entre tiempo, pero también tenemos la de área por velocidad. Pero como vemos, no se nos da ni unidades de área ni unidades de velocidad, entonces pues descartamos esa y utilizamos la fórmula respectiva. Lo mismo ocurre con el flujo, que en este caso me sirve la de gasto por densidad y no la de masa, que en este caso no es un valor que nos den, aunque sí nos den el tiempo. Una vez teniendo esto en mente, pues procedemos a hacer la resolución. Ya hicimos ejercicios para cada uno de ellos, nada más hay que obtenerlos, en este caso, a partir de los mismos datos. Bien, como habíamos dicho, en principio de cuentas, justamente tenemos la parte para el gasto, que tenemos nada más que hacer la división. En este caso solo hay que cuidar las unidades que nos den, si nos dan en litros por segundo o en metros cúbicos por segundo. Como aquí ya lo tenemos en litros, pues procedemos a hacerlo tal cual está. Como vemos, no hay necesidad de sustituir tampoco, de despejar. Tenemos que entonces el gasto es 4.500 litros y lo vamos a dividir entre el tiempo. Pero como vemos, recordando el tiempo nos lo dan justamente en minutos, lo necesitamos en segundos. Convertimos rápidamente los minutos a segundos, puesto que en cada minuto hay 60 segundos. Tenemos que entonces que en 20 minutos hay 1.200 segundos. Y esto es entre lo que vamos a dividir. Recordemos que si sustituimos los minutos, pues no nos va a quedar, debido a que los minutos no es una unidad en la que aparezca que debamos poner nuestros resultados.
Ponemos entonces 14.500 entre 1.200. Esto me da que el gasto es de 12.08 litros por segundo. Procedemos a hacer la conversión a metros cúbicos por segundo. Esta se podría hacer directamente desde convertir el volumen, pero lo haremos en este caso ya en este momento. Ya que tenemos esto, entonces vamos a hacer la conversión. Como habíamos dicho, para convertir de litros a metros cúbicos es dividir entre 1000, o lo que es lo mismo, recorrer 3 lugares el punto. De modo que tenemos 1, 2, y aquí un 0, que agregamos 3. De modo que tenemos que nuestro gasto es de 0.10, que no teníamos y que apareció, y ya los demás dígitos que teníamos. Y esto me queda en metros cúbicos por segundo. Una vez que lo tenemos de esta manera, vemos que ya obtuvimos el gasto justamente, de modo que ya para obtener el flujo únicamente hay que multiplicar el gasto por la densidad. Tenemos entonces que el flujo va a ser igual a la multiplicación del gasto. Recordemos que lo tenemos que poner en metros cúbicos por segundo para que se cancelen los metros cúbicos con los de la densidad. De modo que tenemos 0.01208 metros cúbicos por segundo. Y esto lo vamos a multiplicar por el valor de la densidad, que es de 1470 kilogramos por metros cúbicos. Vamos a ver que vamos a cancelar metros cúbicos con metros cúbicos, de modo que me va a quedar en kilogramos por segundo. Entonces, este número que teníamos, que es, digamos, el de aquí, 0.01208, el gasto lo multiplicamos por 1470, es decir, la densidad. De modo que el flujo obtenido es de 17.7576, lo podemos redondear a 76 kilogramos por segundo. Ya únicamente debemos verificar las unidades, las del flujo son kilogramos por segundo. Hay que verificar en la aplicación si el gasto nos los pide en litros por segundo o en metros cúbicos por segundo, y dependiendo de ello, pues ya pondremos los dos, cualquiera de los dos que se pidan. Colocamos los resultados, recordando que para colocar debemos presionar el botón en el cual queremos meter el resultado, por ejemplo en este caso el gasto. Como vemos se me piden litros por segundo, entonces pongo 12.08 y le doy en OK para que se introduzca el resultado. Posteriormente presiono el otro botón, el que corresponde justamente al flujo, e introducimos el resultado, que es de 17.76. Le damos en OK, vemos que ya se introduce el resultado y como vemos es correcto.